Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien por allá. Sigan preparándose para este examen. Y ahora vamos a analizar la parte de cálculo integral para la guía oficial del Politécnico. En la página 74 tenemos estas integrales. Primeramente, entonces, vamos a resolver esta integral que es indefinida. Y, pues, por las propiedades de integración, vamos a separar cada término en una integral y los valores que sean constantes los vamos a sacar de ahí. 3 veces la integral de x cuadrada, diferencial de x, quedaría entonces este término 6 sale la integral hacia la constante por x, diferencial de x, y menos 2 veces la integral con su respectivo diferencial de x. Al integrar de acuerdo a la regla de x a la n, de acuerdo a la regla básica de integración de x a la n, esta regla nos dice que hay que sumarle 1 al exponente y dividirlo entre eso mismo, n más 1, más su respectiva constante de integración, x cúbica, entonces, que es 2 más 1, 3, sobre lo mismo, 2 más 1 que es 3, de acuerdo a la aplicación de esta fórmula. Ahora recuerda que la constante de integración se puede agregar únicamente una sola al final, más 6 veces la integral de x, aquí el exponente es 1, entonces al sumarle 1 queda x cuadrada sobre el mismo número, 2, menos 2 veces la integral de diferencial de x, que es igual a x. Y ahora sí, más una constante para toda la integración. Simplificamos, este 3 se cancela, entonces nuestra integral o antiderivada va a quedar como x cúbica más 3x cuadrada, dividiendo 6 entre 2, menos 2x más la constante de integración. Y así entonces es como nosotros hemos llegado a la solución correcta aquí. Si nosotros vemos en la guía oficial, pues corresponde al inciso C, esa respuesta justamente. Ahora vamos con la número 2, otra integral. Vamos a realizar otra integral más aquí, indefinida. Y pues bueno, vamos a ver qué regla, ¿no?, de integración nos aplicaría aquí. Antes, pues no puedo aplicar la regla x a la n, que sería la adecuada, porque esto está como una raíz y está en el denominador. Lo mismo pasa con este denominador en x cuadrada. Vamos a aplicar entonces un poco de álgebra previamente antes de integrar. Saco el 2, que es la constante, raíz cúbica es x a la 1/3, lo vamos a subir al numerador, cambiamos el signo del exponente a negativo, x a la menos 1/3, diferencial de x, más la integral, lo mismo, vamos a subir este x cuadrada al numerador, que de x a la menos 2, diferencial de x, y ahora sí, cada una de estas dos integrales se puede resolver mediante la regla de x a la n. Vamos a utilizar el corchete para indicar que aquí voy a aplicar la regla de integral correspondiente. Entonces x a la menos 1/3 más 1 va a ser igual a 2/3 sobre ese mismo número, 2/3, más la integral de x a la menos 2, que te va a quedar x a la menos 1, ¿no? Menos 2 más 1 es menos 1 sobre el mismo número siempre. Y su constante de integración al final. Simplificamos esto. Vamos a dividir extremos y medios aquí. 2 por 3, 6. Y 1 por 2, 2. 6 medios, que se va a simplificar. X a la 2/3. Más entre menos va a quedar menos. Vamos a volver a bajar esta x para que se vuelva positiva. 1 entre x a la constante de integración. Y entonces esto va a ser igual a 3 veces. Vamos a ver si lo maneja en forma exponente fraccionario la guía, o lo puede convertir de nuevo a la raíz. Bueno, lo están convirtiendo en raíz nuevamente. Raíz cúbica de x cuadrada, por ley de exponentes, ¿no?, y propiedades radicales, menos lo mismo, 1 sobre x más la constante de integración, y esto corresponde nuevamente al inciso C. El
inciso C observa es exactamente esa respuesta. Pasamos ahora a resolver la integral número 3. Calcular la integral indefinida que vemos allí. Esta integral no es una integral que se pueda ajustar directamente a las reglas que conocemos de integración. Entonces tendremos que recurrir a una técnica, en este caso el cambio de variable o la sustitución. Si ustedes no han tomado cursos de cálculo que sean eficientes, o en su plan de estudios de la prepa nunca llevaron cálculo, entonces tengo en el canal un curso de cálculo para ustedes también, o si necesitan repasarlo más a fondo, ahí voy a poner un enlace y al final del video la lista de reproducción exclusiva de cálculo integral que te va a permitir abarcar esta materia desde cero hasta los temas que abarca este examen de Politécnico del 2020. Entonces, en la técnica de cambio de variable, vamos a asignar a la parte más compleja como una nueva variable. En este caso, vamos a decir sea u. La parte más compleja, pues, es la del denominador, como vemos claramente. 3x cuadrada más 5. Enseguida lo que vamos a hacer es obtener la diferencial de u, que es la derivada 6x, multiplicado por la diferencial de esa misma variable, o sea, x. Lo importante para que esta técnica de cambio de variable nos funcione es que esta parte debe ser muy parecida al resto de la integral, ¿no? A la parte que no tomamos como u. En este caso, la parte de arriba que es x diferencial de x. Lo único que sobra aquí es el 6. De hecho, podríamos hacer una especie de despeje. Está multiplicando, pasa entonces dividiendo y queda como que diferencial de u dividido entre 6 es x por diferencial de x, que es justamente lo que tenemos arriba, observa en el numerador, y entonces lo podemos sustituir en esta parte. Esto va a ser igual a la integral de, en vez de colocar x diferencial de x, a que es igual a esto. Como podemos ver, dice es igual a diferencial de u sobre 6. Bueno, pues vamos a poner eso justamente, diferencial de u sobre 6. Y abajo, literalmente todo esto le llamamos u. Entonces, entre u. Simplificamos esta integral. Saco el 6 que está en el denominador como un sexto, valor constante, integral de diferencial de u sobre u. Y esta es una regla que se conoce en la integración, una regla de integración inmediata. Si haces un poco de memoria, que bueno, para estas alturas nosotros necesitamos conocer y sabernos de memoria las fórmulas de integrales inmediatas. Es igual al logaritmo natural de u. Entonces esto es igual a un sexto por el logaritmo natural del valor de u más la constante de integración. Por último, deshaciendo el cambio de variable, nos va a quedar un sexto logaritmo natural del valor absoluto de u, que es 3x cuadrada más 5, aunque el valor absoluto aquí se puede omitir porque 3x cuadrada más 5 siempre es un número positivo, que es lo que necesitamos en argumentos de logaritmos. Y así entonces nos debe quedar una de las respuestas en esta integral 3. El inciso D. Vean, el inciso D es exactamente un sexto logaritmo natural de 3x cuadrada más 5 más la constante de integración. Entonces esa es la respuesta, el inciso D. Vamos a obtener la integral número 4, otra integral indefinida. Todas estas son indefinidas o sin límites de integración. Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente es un cociente o una función racional en esta integral. No vamos a poder aplicar ninguna regla porque no existen reglas para integrales en divisiones. Para derivadas sí las tenemos, pero para integrales no. Entonces vamos a recurrir a un cambio de variable nuevamente. La parte más compleja es el denominador. Y si tú derivas esto, va a ser semejante a lo que tienes arriba. Así que vamos a asignar nuestra variable como sea u. Decimos sea u
igual a x cuadrada menos 7x más 3. De aquí entonces desprendemos que diferencial de u es la derivada de x cuadrada 2x, la derivada de menos 7x es menos 7, la derivada de 3 es 0, y esto multiplicado por la diferencial de x. Y es exactamente lo que tienes aquí arriba. Todo esto es 2x menos 7, incluyendo dx. Todo esto, aquí en color naranja, va a ser sustituido por diferencial de u únicamente. Y en color verde, pues u es exactamente el denominador. Entonces vamos a reemplazar esto. Entonces vamos a sustituir esas variables. Y esta integral va a ser equivalente o igual a diferencial de u, tal cual, que es todo esto de arriba, diferencial de u, y abajo, todo esto le llamamos u. De acuerdo al cambio de variable, entonces funciona, se cumple ese criterio, ese requisito de la diferencial de u. Y ahora tienes una integral muy sencilla, ¿no? Vuelve a ser esta, la integral que proporciona el logaritmo natural de u, más su respectiva constante de integración, deshaciendo nuestro cambio de variable, es el logaritmo natural de u, pero u vale x cuadrada menos 7x más 3, a la constante, y entonces aquí está resuelta nuestra cuarta pregunta de esta sección, que es el inciso D. Observen el inciso D, pues es lo que tenemos justamente. Integral indefinida número 5, vamos a resolverla. Nuevamente, podemos ocupar un cambio de variable. Otra opción sería desarrollar este binomio al cubo e integrar término por término, pero si observas las respuestas de opción múltiple, no viene el desarrollo del polinomio, sino vienen potencias 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces vamos a asignar u como esta parte, la base del exponente, sea u 2x más 1. ¿Cuál es la derivada de esto? 2 por diferencial de x. Bueno, pues el resto de la integral es de x, que es esto de aquí. El 2 que está sobrando aquí lo vamos a pasar dividiendo para que quede exactamente dx con dx y la sustitución sea directa. Du sobre 2 es igual a dx. Ahora, pues ya podemos sustituir esto, ¿no? Esto va a ser igual a la integral de u. Recuerda, u lo asignamos como esto, 2x más 1, elevado al cubo. Ese cubo ahí se quedó. No tomamos la potencia porque si no se vuelve muy complicado el cambio de variable, de hecho no funciona. Aquí reaparece ese exponente 3 y dx es du sobre 2. Eso es lo que vale dx, du sobre 2. Entonces esto por du sobre 2. Sacamos esa constante como un medio. La integral de u cúbica va a ser entonces, con la regla de u a la n, o x a la n, u a la cuarta sobre 4, más la constante de integración. Es decir, 1/8 de u a la cuarta más c, y finalmente vamos a deshacer el cambio de variable. U vale, esto que está en azul, 2x más 1. Entonces es 2x más 1 elevado a la cuarta. En todo esto entre 8 o por 1/8 a la constante de integración. Y así es como viene, en este caso, el inciso C. Esta es la integral correcta. Integral indefinida 6. Aquí primeramente, antes de aplicar la fórmula de la exponencial de base natural,
Pues aplica álgebra porque tiene la misma base, la base de número e, número de Euler. Entonces, esto va a ser igual a, por leyes de exponentes, se resta en la división 4x menos 2x, diferencial de x, y para integrar esta se hace otro cambio de variable, ya que el exponente pues es diferente de x, es 2x. Es un cambio de variable muy pequeño, sea u el exponente 2x, diferencial de u va a ser 2 de x. Nuevamente este 2 va a pasar dividiendo para que no nos estorbe allí. Du sobre 2 es igual a dx, que es esta parte. Dx es igual a du sobre 2 y 2x es u. Haciendo la sustitución de estas nuevas variables, la integral va a quedar e a la u en lugar de 2x por dx, pero dx es du sobre 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a sacar el 2 como un medio de e a la u, diferencial de u. Y esta es una integral inmediata. ¿Cuál es? Es la misma función, ¿no? E a la u. Un medio por e a la u más la constante de integración. Finalmente quedará un medio, regresando a lo que vale u, que es 2x, un medio de e a la 2x más la constante de integración. Esa es la integral o función antiderivada, que es el inciso C. Muy bien, vamos a seguir resolviendo más ejercicios de esta sección, pero antes borramos el pizarrón. Muy bien, pues la número 7, integral inmediata prácticamente. Vamos a separar los términos por la integración. Integral de x cúbica, diferencial de x, más 3 veces la integral de a la x, diferencial de x. Estas dos integrales son inmediatas. Esto es igual entonces a x a la cuarta sobre 4 más 3 veces la integral de a la x es ella misma, de a la x más la constante. Observa que aquí ya no necesite cambio de variable porque el exponente es x únicamente. Pero si es x por 2x, como hace rato, x entre 3 o así sucesivamente, se hace el pequeño cambio de variable que vimos en la integral número 6. Ahora hay formas de ahorrarse luego estos cambios de variable haciendo algunas observaciones, como por ejemplo cuando el número está multiplicando 2x va a salir dividiendo como un medio. Al revés, si un número está dividiendo como x entre 5 va a salir multiplicando 5 por la exponencial. Eso se los explico con más detalle en el video de la técnica de integración, cambio de variable, que entonces les recomiendo que lo vean si es necesario, si necesitamos repasar o incluso aprender desde cero estas técnicas de integración. Y así entonces nosotros llegamos ya a la respuesta, ya no podemos simplificar más esto. Vamos a ver qué inciso es el que corresponde a esto en la número 7. Es el inciso A. La número 8 no es una integral que se pueda hacer inmediatamente. Vamos a ver si un cambio de variable funciona. Sea u, entonces la parte más compleja, o sea el denominador 6 menos x, sin el exponente, ese después se incluye. Entonces, diferencial de u es igual a menos diferencial de x. ¿De acuerdo? La derivada de 6 es 0, la derivada de menos x es menos 1, por dx es menos dx. Bueno, este menos lo vamos a colocar del otro lado, y así ya tengo dx exactamente aquí, que se va a sustituir por menos du. Muy bien, entonces, esto va a ser igual. El 6 lo voy a sacar de la integral, ya que es una constante. Dx es menos du. Y abajo u elevado al cubo. Todo esto que es u, pero elevado al cubo, ¿no? Vamos a sacar el signo negativo. Y este u al cubo que está en el denominador, vamos a subirlo para que
quede con exponente negativo y así transformar esta integral en una integral en que es inmediata con la regla de x a la n u a la n. Menos 6 por la integral de u a la menos 3 es u a la menos 3 más 1, que es u a la menos 2, sobre eso mismo menos 2 más la constante de integración. Ordenamos menos entre menos más, 6 entre 2, 3. Y abajo vamos a colocar a u cuadrada más la constante. Por último, deshacemos el cambio de variable, ya que la integral original no está en términos de u, sino de x. ¿Cuánto vale u desde el inicio? 6 menos x. 3 sobre 6 menos x elevado al cuadrado, como nos obtuvimos, más la constante de integración. Y así entonces llegamos a que la respuesta correcta está en el inciso A. Una vez más, el inciso A. Integral 9. Determina el valor de esta integral indefinida. Y pues no es una integral inmediata, porque observa el exponente de e, no es x como aquí. Hay que hacer un cambio de variable, sea u el exponente que tenemos nosotros para el número de Euler, es x cuadrada. La diferencial de u pues es igual a 6x por dx, ¿de acuerdo? Que se parece mucho al resto de la integral, que es x de x. Solamente el 6 hay que pasarlo dividiendo para que entonces ya quede exactamente lo mismo. Diferencial de u entre 6 es igual a x por dx. Muy bien. Así que al hacer el cambio de variable, esto es igual a la integral de e a la u. Y x de x es esto, por du sobre 6. Y observa cómo se simplifica mucho esta integral que ya se puede resolver. Va a ser un sexto. La integral de e a la u es ella misma, e a la u, más la constante de integración. Y finalmente deshacemos el cambio de variable. E a la u, pero u es 3x cuadrada, e a la 3x cuadrada sobre 6 más la constante de integración. Esta es nuestra integral. Vamos a buscar las respuestas. ¿Cuál es la que corresponde? Exactamente así, ¿no? Entonces tenemos que es el inciso B. El inciso B de bueno es el que corresponde con esta integración. La hoja de respuestas dice que es el inciso C. Sin embargo, ahí no hay forma de que nosotros obtengamos el 1/3. Y más aún, observa el exponente. El exponente original 3x cuadrada siempre se conserva al integrar o derivar una función exponencial. Así que la hoja de respuesta ahí sí contiene un error en la letra que marca. Número 10. Determina el valor de esta integral. Son integrales definidas. Las siguientes que vamos a hacer ahora. Las integrales definidas son aquellas que poseen estos números llamados límites de integración y que, bueno, vamos a ver cómo evaluarlos mediante el uso del teorema fundamental del cálculo. Esto también, si tú no lo has visto bien, necesito que vayas a la lista de cálculo integral y ahí veas el tema o el video de integrales definidas. Va a serte muy provechoso ya que igual lo explico con detalle, paso a paso, y así va a ser muy sencillo que tú lo puedas hacer también. Bueno, entonces vamos a resolverlo de todas formas, a ver qué valor obtenemos en esta integral definida, donde los incisos son algún número, tiene un valor definido, por eso se llama integral definida. Lo primero es integrar normalmente, integral de x, integral que va de 2 a 4 de x, diferencial de x, más 8 veces la integral de 2 a 4, diferencial de x. Separamos, sacamos constantes como siempre. Ahora, la integral de x es x cuadrada sobre 2, más la integral de dx es x, 8 por x. Todo esto evaluado de 2 a 4. Se va a colocar una barra vertical.
al final de la integral y no lleva constante de integración, a diferencia de las integrales indefinidas que la tienen que llevar como se ve en ese tema. Igual en esos tutoriales de la materia van a ver una explicación exacta de por qué se agrega la constante de integración. Aquí por cuestiones de tiempo no puedo profundizar en esos detalles porque si no sería demasiado largo el video. Así que mejor lo vamos separando, vamos estudiando esto por partes. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la evaluación de los límites de integración con el teorema fundamental del cálculo. Sí, entonces eso se llama evaluar límites de integración. Y vamos a hacerlo así. Se va a evaluar primeramente el límite superior, que es 4. ¿Y esto qué es? Únicamente sustituir el 4 donde aparece x en la función. Entonces tenemos 4 elevado al cuadrado sobre 2 más 8 por x, que también es 4. En este momento es el 4 el que estamos evaluando. Y le vamos a restar la función misma evaluada en el límite inferior, que es 2. Entonces aquí va a ser, ¿no? En lugar de poner 4, ahora pones el 2. 2 al cuadrado sobre 2 más 8 por 2. ¿Sale? Y entonces, pues bueno, ya se trata de hacer una cuestión aritmética de operaciones con números reales y jerarquía de operaciones. 4 al cuadrado es 16, entre 2, 8. Entonces esto va a ser igual a 8, más 8 por 4, 32. Esto en la primera agrupación. En la siguiente, 2 al cuadrado, 4 entre 2 es 2, más 8 por 2, 16. 8 más 32, regresando aquí, son 40, menos 16 más 2, que es 18. Y esto es igual a 22 unidades. Ese es el valor de esta integral definida, el número 22, inciso B. Así es como se resuelve la integral definida. Vamos a hacer lo mismo con la número 11. Integramos normalmente. Integral de 1 a 4 para x cuadrada, diferencial de x, menos 2 veces la integral de 1 a 4 de x, diferencial de x, ¿no? Ya separamos, sacamos la constante, en el caso del menos 2, realizamos las integraciones correspondientes. Entonces esto va a ser igual a la integral de x cuadrada, ¿no? Que es x cúbica entre 3, menos 2 veces la integral de x, que es x cuadrada entre 2. Y esto evaluado con límites del 1 a 4. Aplicamos la misma evaluación, o sea, sustituimos primero el límite superior, que es 4, en esta integral. Entonces esto es igual a 4 elevado al cubo sobre 3. Aquí, bueno, el 2 se cancela. Solo nos queda menos x cuadrada, o sea, en este caso 4 al cuadrado. Está evaluado el límite superior, menos la evaluación del límite inferior, que es 1. Entonces, 1 al cubo entre 3, menos 1 al cuadrado. Realizamos nuestras operaciones. 4 al cubo va a ser igual a 64 sobre 3, menos 4 por 4, 16, menos, esto es 1, 1 al cubo es 1, un tercio menos 1 son menos 2 tercios.
Aquí el número 16, para hacerlo más fácil sin calculadora, pásalo a tercios. 16 por 3 son 48 tercios. Entonces 64 menos 48 tercios va a ser igual a 16 tercios menos por menos, ahí quedaría más 2 tercios, y 16 tercios más 2 tercios es igual a 18 tercios. Pero 18 entre 3, ¿cuánto es? Es exacto, ¿no? O sea, 6. 6 unidades es el valor de esta integral definida en el número 11, que es el inciso A. Vamos con la 12. Otra vez el mismo procedimiento para la integral definida. Integramos uno por uno estos términos. Integral de 1/4 a 3/4 de x sobre 2 diferencial de x, más la integral de 1/4 a 3/4 de 1 por dx, que es dx nada más. Integramos entonces cada una de estas. Tenemos un medio por x cuadrada sobre 2 más x. Esto evaluado desde 1/4 hasta 3/4. Evaluando los límites, vamos a obtener, esto es 2 por 2, 4 en el denominador. Arriba 1 por x cuadrada es x cuadrada, pero cuando x vale 3/4, se eleva al cuadrado, más el valor de x, que también en este caso es 3/4, el límite superior de integración, menos. Ahora vamos a evaluar el límite inferior, 1/4 al cuadrado sobre 4 más 1/4. Ahí está, ¿no? En color para que se distinga más fácil. Y ahora se trata de ir haciendo esas operaciones aritméticas, ¿no? Para ya no hacer tan largo esto, porque son fracciones más que nada, y eso no es de cálculo integral, sino de aritmética. La respuesta, la correcta, la que tienes que llegar son 5/8, que es el inciso C. Entonces, termina de hacer esas operaciones, por favor, en casa, y seguimos resolviendo nosotros las demás preguntas de la guía. Integral número 13, integral definida, vamos a resolverla también con límites que van de -1 a 2. La integral de la exponencial es ella misma, e a la x evaluada, entonces de -1 a 2. Sustituye en el exponente x por 2, el límite superior, e cuadrada, menos e a la x, que ahora es -1. Ahí está evaluado el límite superior e inferior, y se restan como nos dice el teorema fundamental del cálculo. E cuadrada por leyes de exponentes, bajamos e a la -1, queda 1 entre e, y posiblemente así venga expresada la respuesta. Vamos a ir checando las opciones en la número 13. No viene así, entonces lo que tenemos que hacer es la resta de esta fracción. Aquí colocamos un 1. Entonces el común denominador es e. Entre 1 y e. E entre 1, pues es e de nuevo, por e cuadrada es e cúbica, menos e entre e es 1 por 1 a 1. Y así es como entonces viene la respuesta correcta, marcada como el inciso B. 14. Para resolver esta integral, toma en cuenta que 1 elevado a cualquier potencia va a ser 1, o sea, 1 por 1 por 1. La cantidad n de veces que tengamos, pues seguirá siendo 1. Entonces, 1 elevado a la e, no importa que sea este número e irracional, sigue siendo 1. Y lo pueden comprobar en su calculadora científica. Integral de 1 a 4, entonces de 1, o sea, esto se puede cancelar, nada más es dx. La integral de dx es x, pero evaluada de 1 a 4. Entonces, cuando sustituyes
4 por x es 4, menos, en vez de x pones 1, 4 menos 1 pues es igual a 3, y ese es el valor de esta integral definida en el inciso B. Muy bien, ahora vamos con esta integral 15. Cuando nosotros integramos correctamente haciendo el cambio de variable que dijimos u va a ser el exponente, en este caso x sobre 3, o 1/3 de x, la diferencial de u es 1/3 de x. Este 3 que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando 3 de x igual a diferencial de u. Cuando hacemos el cambio de variable de esto que acabamos de ver y que les estuve comentando hace unos minutos, vamos a llegar a esta integral, la integral de 3, ¿sí? Este 3 que está dividiendo pasó multiplicando y es este mismo que sale como una constante en la técnica de cambio de variable. 3e al mismo exponente, siempre el exponente no cambia, x sobre 3. Y va de menos 3 a 3 esta integral. Vamos a evaluar los límites de integración como es correspondiente con el teorema fundamental del cálculo. 3e a la x, que es 3, entre 3, ¿no? Menos 3e a la menos 3 entre 3. ¿Sí? Para ahorita detectar, como nos pide aquí la pregunta 15, ¿dónde está el error? Vamos a desarrollarla toda de una vez. Y ahorita nada más hay que comparar dónde está el error. 3 entre 3 es 1. Entonces es 3 a la e a la 1, que es solo e, menos 3. Menos 3 entre 3 es menos 1, e a la menos 1. Y entonces queda 3e menos 3 sobre e. Factorizan aquí el 3, que es el último paso, el número 5, porque es un factor común y que lo dejan así. Entonces factorizando el 3 como factor común. Y ahí están los pasos, ¿no? Ahora compara los 5 pasos aquí que te han mencionado. ¿Dónde existe un error? Es en el paso número 4. Vean, el número 4, aquí, en esta parte. ¿Por qué? Aquí en el paso 4, aquí te dice que se está sumando, pero no. El teorema fundamental del cálculo dice que se resta, ¿no? Y después ya aparece negativo. En el paso, no, en el 5 sigue arrastrando el error de dejar la suma. Entonces, por eso es el inciso D, paso 4. Ahí existe un error. Aquí está el procedimiento para que lo desarrolles y así en el examen puedes hacer un desarrollo rápido, pero necesitas tener práctica, obviamente, para poderlo ver de forma más directa. Así que tenemos que trabajar bastante, ya que Politécnico, recuerda, es lo que más viene en el examen más pesado del área de matemáticas. Y ahora es tronco común, esta área también de cálculo integral y probabilidad y estadística. Número 16, vamos a integrar esta función, una integral definida, pero para resolver esto no te sirve un cambio de variable, es un cociente o una fracción, una función racional, pero si le haces un cambio de variable no funciona. La derivada de x es 1, la derivada 1 es 0, entonces la diferencial de esto es de x, pero aquí te sobra esta x. No se puede hacer así. ¿Qué puedes hacer? Algo que tiene que ver con álgebra, división de polinomios. Por ahí va la resolución de la número 16. Y así si ves algo similar en el examen, que sea fracción y no se pueda emplear un cambio de variable, pues intenta hacer una división. Sobre todo cuando el exponente de arriba y el de abajo son iguales como aquí, o el exponente de arriba es más grande que el de abajo, ahí también aplica el hacer una división algebraica. Entonces, x más 1 entre x, vamos a hacer nuestra división aquí algebraica. X entre x es 1, luego 1 por x es x, pero se cambia el signo, menos x. 1 por x, perdón, hasta ahí llegaría nada más. Esto da 0, se baja el 1, y yo ya no puedo dividir 1 entre x, entonces se tiene que expresar el cociente, que es 1, más el residuo 1 sobre su divisor, que es x. Y así, teniendo esta equivalencia a la integral, va a ser la integral de 0 a 1, de 1 más x a la menos 1, diferencial de x, ¿no? Subiendo esto. Entonces copien la división, o tomen nota que hay que dividir. Voy a borrar para disponer de esto, este espacio. Y
ya integramos normal, ¿no? Integral de 0 a 1 de diferencial de x más la integral de x sobre x. Voy a volver a poner esta x abajo. ¿Por qué? Es la regla del logaritmo natural, ¿no? Recuerda, si tú integras x a la menos 1 por la regla normal de x a la n, menos 1 más 1 es 0 y abajo también da 0. No puedes dividir entre 0. Por eso esto es el logaritmo natural. Esto es igual a x. Aquí va de 0 a 1 también. Más el logaritmo natural de x en valor absoluto más, perdón, ya no lleva constante porque es definida, los límites de integración que va de 0 a 1. Y entonces tengo 1 más el logaritmo natural del 1 en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior, 0 más el logaritmo natural del número 0. Muy bien, entonces 1, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0 menos, sí, aquí lo que tenemos entonces es 0, que ya no cuenta, el logaritmo de 0 está indeterminado, sí, entonces aquí esto está indeterminado. Vamos a ver aquí la respuesta, porque si manejamos una indeterminación, entonces ya hay que ver cómo lo está manejando en la número 16. X más 1, X, sí. Ok. Sí, tuve un error en la división, disculpen, voy a hacer una pausa para corregir esto rápidamente. Bien, entonces, corrigiendo el orden de la división, lo había hecho al revés, perdón. El de arriba va adentro, el que está abajo va afuera es el divisor. Vamos a obtener esta división algebraica y el cociente, que es 1, menos 1 entre el divisor x más 1. Aquí está en la integral, separamos. Integramos, la integral de dx es x, la integral de dx sobre x más 1 te va a dar el logaritmo natural de eso mismo, x más 1. Cuando nosotros hacemos un cambio de variable, sobre esta integral siendo u, x más 1, sobre eso vamos a trabajar y vas a llegar, si haces el cambio de variable, a que este es el valor de la integral. Te va a quedar una integral de la forma de u sobre u. Evaluado de 0 a 1, evaluamos los límites de integración. Límite superior 1 en color verde, x que es 1 menos el logaritmo natural de x que es 1 más 1 menos la evaluación de esta integral en el límite inferior, que es 0, en color naranja, 0 menos el logaritmo natural de 0 más 1. Ahora concluimos con estas operaciones. 1 menos logaritmo de 1 más 1, logaritmo natural del número 2, menos 0 que ya no cuenta, menos por menos quedará más, logaritmo natural de 0 más 1 que es 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0, todo esto se cancela. El valor de la integral definida se expresa como 1 menos el logaritmo natural del número 2, ese es el valor que se está reportando aquí como la integral definida en la 16, o sea el inciso A. Ahora, antes de pasar a la número 17, aquí se me había olvidado comentarles otra disculpa de mi parte. Estas son las operaciones que estaban pendientes en la última integral que estábamos haciendo antes de borrar el pizarrón. Sí, en la número 12, ahí verifica las operaciones con fracciones que estuvimos haciendo, le damos potencias, regla de extremos y medios para esta y esta fracción. Aquí los tienes, 9/64 son 64. La suma de esto da 57 sobre 64, la suma de estas dos fracciones, 17 sobre 64, al restar esto con el mismo denominador es 40 sobre 64, que se simplifica a 5 octavos únicamente, y así es como por eso llegamos a la respuesta del inciso C en esa pregunta 12. Vamos con la número 17, entonces, hallar la solución de esta integral definida para el coseno de x diferencial de x. Muy bien, entonces la integral del coseno es inmediata, es el seno, la función seno de x evaluado de 0 a pi como límites de integración, como podemos ver en esta integral.
Bueno, pues ya solamente tenemos que evaluar esos límites de integración, el seno del número pi, que es el límite superior de integración, menos el seno del límite inferior, que es el 0. Bueno, esto tiene que ver con trigonometría, ¿no? Pero una sugerencia aquí, si tú no ubicas muy bien esos valores, tienes que recordar cómo se construye la gráfica de la función seno en al menos el intervalo 0 a 2pi, que es su periodo, donde se repite. Entonces, la función seno en 0 pasa por el origen, en 0 vale 0, en pi aquí tenemos el valor máximo es 1, cuando x vale pi medios. En pi, observa aquí está el valor de pi, 0 pi medios, pi vale 0 también la función, 0 menos 0 es 0. Y de esa manera entonces ya completas, ¿no? Aquí luego sigue 3 medios de pi, se va a menos 1, y en 2pi vuelve a ser 0. Entonces de esa manera rápidamente evaluamos nuestra integral sin el uso de calculadora, y de la forma, pues les digo, más directa posible, ¿no? El inciso A es la respuesta correcta entonces, que es el valor de esta integral definida. Y de hecho ustedes pueden verificar estas integrales definidas con el uso de su calculadora científica. Únicamente tienen que ver que tenga la tecla de integración para que ustedes puedan poner allí en el menú pues la integral definida y así obtener estos valores para verificarlos cuando tengas duda de si lo hiciste bien o no. La número 18 es muy similar, solo que con la función seno de 0 a pi también. Lo vamos a dejar de ejercicio como tarea. Tiene que darte 2 unidades el inciso D. Voy con la 19, otra integral definida. Entonces, de 1 a 4 de 2x por e a la x. ¿Sí? Sin embargo, para poder resolver esta integral, observa que no es inmediata porque es un producto de 2x por e a la x. Ahora, siguiente técnica de integración, ¿se puede hacer por cambio de variable? Tampoco. Si hago x como u, la derivada de x es 1 y diferencial es de x. Pero aquí hay una x que no puedo tener presente en el cambio de variable. Sigue otra técnica de integración. La segunda técnica de integración después del cambio de variable es la integración por partes. Vamos a hacer la integración por partes, sea u, que también lo tengo ya en la lista de cálculo integral para que lo estudies, sea u igual a x, ¿sí? El 2 lo voy a sacar de la integral porque es constante, para que no nos estorbe. Diferencial de v es el resto de la integral, o sea, e a la x, diferencial de x. Cuando vemos la técnica de integración por partes, manejamos una fórmula que es u por d es igual, perdón, vamos a ponerla desde el inicio mejor. La integral de u por diferencial de v es igual a u por d menos la integral de u de v, perdón, diferencial de u. Esa es la fórmula de integración por partes. Que bueno, yo me la aprendí a la antigüita, así básicamente a memorizarla directamente. Aunque hay una frase que luego me enseñaron algunos de mis alumnos para memorizar esta fórmula con la mnemotecnia. Dice la frase: un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, les puede servir, ¿no? Quizá ya se la sepan también. Entonces, como sea, pero tenemos que aplicar correctamente esto. U debe ser fácil de derivar. Diferencial de v debe ser fácil de integrar, como aquí lo he elegido. Saco la diferencial de u, que es diferencial de x. Aquí se tiene que integrar de ambos lados. Entonces, aquí queda v igual a la x, sin necesidad de ponerle la constante de integración, porque eso va a ir al final de la integración por partes. Vamos a hacer la sustitución.
Esto va a ser igual a 2 veces la integral que va de 1 a 4 de x, que es u. Aquí lo tenemos, u vale x. Ok, así. Bueno, ya voy a ir con la respuesta directamente, es decir, con esta parte. ¿A qué va a ser igual esta integral? Va a ser igual a u por v, u que es x, por v, que es e a la x, menos la integral de v nuevamente, que sea la x por diferencial de u, que es dx, diferencial de x. Esto es x por e a la x. La integral de e a la x es ella misma, e a la x. ¿Sale? Esto está evaluado de 1 al 4. Entonces vas a evaluar de 1 a 4. Y vamos a evaluar esos límites de integración entonces para resolver nuestra integral definida. X4 por e a la 4 menos e a la 4. Todo esto le voy a restar el límite, la evaluación en el límite inferior, que es 1. 1 no afecta aquí en la multiplicación, e a la 1 es e nada más, menos e. Términos semejantes. 4e a la cuarta menos e a la cuarta son 3e a la cuarta. E menos e, pues es 0, ¿no? Entonces restamos 0, ya no afecta en nada. Y ese es el valor de la integral definida, 13 a la cuarta, como se tiene que estar reportando aquí en esta pregunta 19 de la guía, que es el inciso, vamos a ver aquí, no nos corresponde. Déjenme verificar rápidamente mis operaciones, mis signos. Bien, pues se me está pasando un pequeño detalle, ¿no? Este 2, que está aquí en la integración, afecta a todo esto. Entonces, por 2. Y entonces aquí también sería por 2. 3 por 2 son 6. 6e a la cuarta. Ahora sí. Corresponde con la respuesta que está en el inciso D. Muy bien. Vamos a ver la última sección en este video de integrales. Seguimos con la número 20. Aplicar la técnica de integración por partes para hallar la solución de esta integral o antiderivada. El logaritmo natural de s diferencial de s. Entonces aquí cuando tengas el logaritmo natural se tiene que resolver por partes, efectivamente. Sea u el mismo logaritmo natural de s y diferencial de v, pues queda el resto de la integral, que es diferencial de s. La diferencial de u es la derivada del logaritmo natural de s, que es s, 1 entre s, por ds diferencial de s entre s. Aquí se integra, queda que v es igual a s nada más, ¿no? Sustituimos en nuestra fórmula que acabamos de ver de integración por partes, tenla a la mano. Esto va a ser igual a u por v, o sea, s por logaritmo natural de s, vamos a acomodarlo así. Menos la integral de v, que es s, multiplicado por du, que es ds entre s, en este caso. ¿Qué le pasa a s en esta integral? Se elimina y la integral queda mucho más sencilla. S logaritmo natural de s menos la integral de diferencial de s, que es s únicamente, más la constante de integración. Y adicionalmente la s, como es un factor común en estos dos términos, la podemos factorizar y queda logaritmo natural de s menos 1 más la constante de integración, y así buscar alguna de esas respuestas en las opciones múltiples de la 20. ¿Sí? Entonces es el inciso A, donde efectivamente se ha factorizado a S. Número 21. Vamos aquí nuevamente a aplicar la técnica de integración por partes. Tienes un producto
x por coseno de x. No existen las integrales de productos por fórmula directa. Entonces aquí lo que más nos conviene es hacer otra vez una integración por partes. Vamos a decir entonces que sea u, la parte fácil de derivar. Incluso se reduce, la derivada de x es 1. Le conviene que eso sea u. Mientras que diferencial de v entonces será coseno de x diferencial de x, el resto de la integral. La diferencial de u es igual a la diferencial de x, y al integrar de ambos lados aquí, queda que v es igual al seno de x. Sustituimos ya a lo que es igual en la fórmula de integración por partes, u por v, x por seno de x, menos la integral de v nuevamente, que es el seno de x otra vez, por diferencial de u, que es únicamente de x, y esta integral es inmediata, ya no contiene esta x, integramos. ¿Cuál es la integral de la función seno de x? Es menos el coseno de x, más nuestra constante c de integración. Finalmente, multiplicando el signo menos por menos, queda más el coseno de x, y esto tiene que venir en el inciso D. La respuesta correcta, vamos a verificar lo que quede tal cual, y efectivamente, ¿no? Entonces, esta es la integral del inciso D. La número 22 también se va a resolver por partes, es una integral definida. La voy a dejar como ejercicio, ya que hemos visto bastante ya ejercicios de esto en los anteriores. Te tiene que dar el inciso C un valor de 1. Inténtalo hacer de la misma forma como lo hemos estado viendo en este video. 23, entonces, resolver la integral indefinida que tenemos aquí. Bueno, nuevamente es un producto, vamos a ir por la integración por partes. Pero aquí nos va, si hacemos algunas pruebas, resulta que es más conveniente que u sea el logaritmo natural de x ahora. Observen por qué. Ahorita vamos a anotarlo. En el momento de la sustitución y de resolver esta integral en la fórmula, vas a ver por qué conviene que u ahora sea el logaritmo natural de x. Mientras que, voy a volverlo a escribir, que no quedó bien, u logaritmo natural de x, mientras que diferencial de v pues sería el resto de la integral, ¿no? O sea, x cuadrada y de x. Aquí se tiene que sacar la diferencial, que es igual a dx sobre x. Aquí se tiene que integrar de ambos lados para obtener v, que es igual a la integral de x cuadrado sobre x cúbica entre 3. Vamos a sustituir entonces nuestros valores en la fórmula de integración por partes. Y esto es igual a u por v, x cúbica entre 3 por el logaritmo natural de x, menos la integral de v, nuevamente, que es x cúbica entre 3, por diferencial de u. Pero diferencial de u es de x sobre x, ¿no? Ahí está la sustitución en la fórmula de integración por partes. Observa que esta integral se simplifica porque la x abajo se cancela con una x de arriba, y entonces vamos a obtener que esto es igual a 1/3 de x cúbica por logaritmo natural de x menos 1/3 de la integral de x cuadrada, ¿no? Diferencial de x, ya simplificando y sacando este 3 de la fracción del denominador. Y esta integral de x cuadrada, que es inmediata, ¿verdad? Es muy sencilla de resolver ella. Pues únicamente nos resta hacer eso y simplificar lo que nos quede, si es posible, o adaptar la respuesta como venga en la guía. ¿Cuál es la integral de x cuadrada? Es x cúbica entre 3. Y ahora sí, más la constante de integración. Puede ser que aquí se factorice algo porque hay factor común. 1/3 de x cúbica. Vamos a ir revisando las respuestas. Pero
en este caso no se factoriza, sino que se multiplica aquí la fracción para obtener la respuesta final. 1/3 de x cúbica, logaritmo natural de x, menos un 3 por 3, 9, x cúbica sobre 9, más c. Y así está marcado en el inciso C. Observa el inciso C, únicamente que el 3 de la fracción aquí la están poniendo multiplicada, afectando a todo, lo cual pues obviamente es exactamente lo mismo. Y así pasamos a la número 24, la penúltima a resolver en este primer capítulo de cálculo integral. Vamos a resolver esta integral indefinida. No se puede resolver de manera inmediata, no se puede resolver por cambio de variable, tampoco se puede resolver por partes. En este caso es una integral trigonométrica que vamos a resolver mediante una identidad trigonométrica. La identidad inversa o recíproca del coseno es la secante. Entonces, como está el cuadrado del coseno, va también secante cuadrada del ángulo 5x diferencial de x. Entonces aquí ya obviamente tenemos que saber muy bien las identidades trigonométricas para nuestras integrales o derivadas trigonométricas. Esta integral resulta que es inmediata porque su fórmula, la integral de la secante cuadrada de u diferencial de u, resulta ser la tangente de u más la constante. Así. Así que entonces, pues es lo que vamos a aplicar directamente aquí. Aquí el ángulo es u. Si hacemos un pequeño cambio de variable sobre el ángulo, el 5 que está multiplicando va a quedar dividiendo. 1/5 tangente de u, aquí u es 5x, tangente de 5x, más la constante de integración, y así es como debe venir la respuesta o algo semejante en la número 24, que es el inciso A. Efectivamente, es el inciso A. Y resolveremos por último en este primer capítulo de 2, la número 25. Bien, entonces finalmente la integral 25, una integral definida de 0 a pi cuartos para la función 2 coseno cuadrado de x diferencial de x. Necesitamos una identidad trigonométrica, una identidad que se llama el ángulo doble. Coseno cuadrado del ángulo x es igual a 1/2 más 1/2 del coseno del doble del ángulo, o sea de 2x. Esta es la identidad trigonométrica que vamos a memorizar, al igual que la de seno cuadrado, que en otros casos se puede necesitar. Seno cuadrado del ángulo es igual también a 1/2, pero en vez de más, menos 1/2 de lo mismo, coseno de 2x. En este caso, como la función que estamos teniendo es coseno cuadrado de x, pues usamos la primera identidad y sustituimos su valor en esta integral. Entonces vamos a sustituir la identidad y va a crear una nueva integral. Integral de 0 a pi cuartos. El número 2, aquí lo vamos a sacar este 2 como constante, teniendo cuidado de volverlo siempre a multiplicar, si no tendremos el error que me pasó hace un momento. Coseno cuadrado, bueno, pues es igual a todo esto que es subrayado en color negro, 1/2 más 1/2 coseno de 2x diferencial de x. Ahí está la sustitución y podemos integrar separando dos veces la integral de 0 a pi cuartos de 1/2, bueno, este 1/2 lo voy a sacar, queda 2 sobre 2 diferencial de x. Ahora la integral para este término, 2, este mismo 2 afecta, este 2 sale como 1/2, 2 entre 2, ¿no? Que es 1, coseno de 2x diferencial de x. Bueno, entonces la integral de x es x, más la integral del coseno de 2x va a darnos igual a 1/2 del seno de 2x. Recuerda que este 2 que está multiplicando en el ángulo va a salir dividiendo en la integración. Y todo esto evaluado de 0 a pi cuartos,
que sería entonces lo último que vamos a hacer aquí. La evaluación de nuestra integral. Límite superior, pi cuartos. Entonces vamos a sustituir pi cuartos donde aparece x según el teorema fundamental del cálculo para obtener pi cuartos, x es pi cuartos, más 1/2 del seno de 2x, más 1/2 seno de 2 por el valor de x, que es pi cuartos. Pi cuartos, muy bien. Todo esto le tenemos que restar la función evaluada en límite inferior, que es 0. Entonces tendremos aquí 0 en lugar de x, 0 más 1/2 del seno de 2 por 0. Esto va a ser igual, entonces vamos a realizar nuestras operaciones. Pi cuartos, el seno de 2 sobre 4 es 1/2 de pi medios, más el seno de pi medios, o 90 grados, menos 0 ya no cuenta, 1/2 del seno de 2 por 0, o sea, el seno de 0. Bien, ¿cuál es el seno de pi medios? Lo vimos en la gráfica cuando evaluamos esa integral definida del coseno. Pi cuartos, entonces, más 1/2. Y esto nos da un valor de 1. 1/2 por 1, todo esto es 1, ¿no? Verifícalo con la gráfica, más rápido. Y el seno de 0, pues esto se hace 0. Por 1/2, pues va a ser 0 de todas formas, así que ya no necesito escribir eso. Sumamos estas fracciones como un denominador 4.